oh Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano, precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levanta tus manos al cielo, y exalta al que es digno de recibir toda gloria, toda honra, sea aquí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo. El nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Una vez más, sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Levantamos tu nombre. Hermanos queridos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio estar con ustedes compartiendo este estudio bíblico de este día miércoles. Bien, llegamos al libro de Filipenses. Es bueno recordar que el apóstol Pablo escribió tanto la carta de los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón desde la prisión, estando en Roma. Son 4 cartas que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses
y Filemón. Las 4 cartas, 3 son a iglesias, en Éfeso, ¿verdad?, en Filipos y en Colosas, y una carta personal corta a Filemón. Más o menos data la fecha entre el año 60 al año 61. La semana pasada estuvimos viendo el libro de Efesios, y 6 capítulos preciosos. Y qué impresionante cómo se ve la vida cristiana, tanto en posición como en la práctica. Qué hacer y qué no hacer como un creyente, un seguidor de Cristo. Y también que esta iglesia de Éfeso, después de 30 años, años 90 después de Cristo, Jesucristo iba a llamar la atención en el primer mensaje de la primera iglesia de que habían dejado el primer amor. Bueno, esta carta de los filipenses es más cortita. La ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos fue, esta iglesia fue fundada por Pablo en el segundo viaje misionero. Y se puede ver que fue la primera iglesia establecida por él en Europa. Eso lo podemos ver en Hechos 16. ¿Recuerdan aquel momento cuando esposa es encarcelado y son golpeados injustamente, pero él no reclamó nada y conversaba con Silas? Y bueno, entonces cantaron, oraron hasta la medianoche, hubo un tremendo terremoto, se abren las puertas de la cárcel y ahí se convierte también el carcelero. Ninguno huyó de los presos, Pablo les predicó el evangelio a todos ellos, ninguno escapó. Y bueno, ya había predicado el evangelio, se convierte este hombre, el carcelero, y muchos más. Esta es la iglesia que funda el apóstol Pablo allá en Filipos. Bien, esta carta tiene 4 capítulos y yo he puesto una letra, a veces lo hago, a veces no. Uso la letra M, la P, y en cada capítulo he puesto una letra, la letra S. Y en el capítulo 1 vamos a ver la primera lección, y es la sinceridad del apóstol Pablo. En el capítulo 2 vamos a ver la sencillez y el servicio. En el capítulo 3 vamos a ver lo que es el saber de Cristo, y en el capítulo 4 el sustento que Pablo desafía al pueblo de Dios. Sinceridad, sencillez, servicio, saber de Jesucristo y el sustento que Él nos da. El capítulo 1 apela mucho Pablo a la sinceridad. Hay muchas cosas más. Dice Pablo, escribe Pablo y Timoteo en el capítulo 1, siervos de Jesucristo. Dice en el 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La sinceridad de Pablo de que él oraba constantemente por muchos, incluidos los hermanos filipenses. Y dice en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Algo hermoso en esta noche, mis queridos hermanos, es de que lo que Dios empieza, lo termina. Y lo que comenzó en ustedes y en mí, el Señor lo va a terminar. Esto es un paso a paso, un día a día, es un proceso. Nos convertimos, nos vamos puliendo, como vimos en Efesios, qué hacer, qué no hacer, qué dejar de hacer. Y acá dice que lo que Dios empezó en nosotros lo va a terminar. Él es fiel, lo va a cumplir. Y dice también en el versículo 8, porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Cómo Pablo oraba, cómo le decía, ustedes saben que les amo mucho. Y dice, y pido en oración. Qué importante es ser sinceros con Dios y con las personas. A sincerarnos con Dios, estar pendiente, ese tiempo a solas con Dios, cada mañana, cada tarde y cada noche. Cada uno tendrá su tiempo con Dios, pero importante es ser sinceros con Dios. Y ahí va a seguir el versículo 10, miren, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y lo que oraba Pablo es de que sean sinceros. ¿Qué es lo contrario a la sinceridad?
la hipocresía. Recordamos que semanas atrás, cuando Pablo le llama la atención a Bernabé y también al apóstol Pedro en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, de que se ponían las caretas de la hipocresía, eran una cosa en un lugar, se ponían otra careta en otro lugar, y Pablo los confronta. Aquí también les dice que seamos sinceros, que no seamos hipócritas, que mostremos transparencia con lo que decimos y con lo que hacemos en la casa, en el trabajo, en el vecindario. Hoy en día, con todo esto de lo virtual, esas clases del Zoom, seamos sinceros e irreprensibles. Y algo más dice en el 11, llenos de frutos de justicia. Los frutos, debemos producir frutos, el trabajo arduo, darle día a día como debe ser. Miren más adelante, mis queridos hermanos, como Pablo predicaba, bien en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bien, esto del pretorio es toda una guardia que había, casi de unos 9.000 hombres, que iban rotando. Los que cuidaban en la cárcel a Pablo y a todos esos presos, cada día rotaban. Y el pretorio era todo un grupazo inmenso de soldados romanos, de guardias romanos que cuidaban. Y Pablo les predicaba. Venía un guardia nuevo, sea en la mañana o en la tarde o en la noche, y les predicaba el Evangelio. ¿Cómo estamos con esto? ¿Estamos hablando de Cristo? Han pasado ya muchos meses el encierro, otra vez hemos vuelto a los cultos presenciales. Los que no pueden todavía asistir a nuestra iglesia, es para esto, este tiempo que ustedes puedan ver en las redes, sea en Facebook o en YouTube. Pero usemos también las redes, mis queridos hermanos, hermanas. Capaz que estoy enfermo o ya es menor de edad, o sea, menos de los 12 años que no puede venir al templo, o mayor de 60, 70 años. Usemos las redes para predicar el Evangelio, el mandar una imagen a otra persona y hablarles de Cristo, llamar por teléfono a alguien y levantar el nombre de Cristo en alto. El tiempo se termina, el Señor viene pronto, debemos hablar de Cristo. Y Pablo lo hacía, y también otros se animaban a predicar. Dice el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me gozo, y me gozaré aún. Porque algunos, dice, en el versículo 16 decía esto, algunos anuncian a Cristo por contención, por peleas, otros no son sinceros, dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Algunos aplicaban el Evangelio como tipo de competencia, ¿quién lo hace mejor? ¿Quién está así? Todo. No, tenemos que hacer de Cristo el día a día nuestro hablar a las personas, en el trabajo, en el vecindario. Y Pablo va a decir una gran verdad en el versículo 21, miren, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tanto usado estos versículos en funerales, ustedes también capaz lo han escuchado, pero no solamente para un funeral. ¿Para quién vivimos? ¿Para quién vivimos? Para mí vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y debe ser el dicho nuestro, vivir para Cristo en todo momento, en todo lugar. Y si llegamos a morir, es una ganancia. Ganancia para aquel creyente, aquel cristiano nacido de nuevo. Si morimos, es una ganancia. Miren lo que dice el versículo 22. Estaba preso Pablo, pensaba que podía morir en cualquier momento. Dice más, si vivir en la carne, o sea, en este cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, o sea, de morir, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, en este cuerpo, quedar vivo, es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, subrayen el versículo 23. Porque muchos preguntan, ¿ustedes cómo están tan seguros
de que si mueren van a la presencia de Cristo. Eso nadie sabe. ¿Cómo saben ustedes? Porque la palabra de Dios lo dice. Aquí está, en el versículo 23, subráyelo. Pablo decía que él decía, si él moría y partía, estaba con Cristo. El cristiano, desde el tiempo de Jesús hasta hoy en día, en la fecha, el que muere en Cristo va a la presencia de Dios. No es que va al limbo, que nada, hay cielo, en el cielo, en la misma presencia del Señor Jesús. Qué esperanza, que ahí está nuestros seres queridos, la mamá del pastor David, la hermana Piedad, mi mamá, los padres de la hermana Isabelita, bueno, y muchos parientes nuestros, amigos nuestros que han partido también en estos meses por medio de la muerte, por la pandemia, por el COVID-19. Nos volveremos a encontrar. ¡Qué esperanza maravillosa! A un amigo, amiga que está aquí viendo por las redes este estudio bíblico, si aún usted o tú no has nacido de nuevo, tú en vida, nosotros en vida decidimos el camino ancho, el camino angosto, seguir a Cristo o no seguirlo. No es cuando me muera, Dios decide. No, Él ya decidió. Él ya decidió morir en la cruz. Dio su vida, un gran precio, derramó su sangre preciosa y el tercer día resucitó. Él ya decidió. Nos da la salvación, nos da la vida eterna. Entonces, ¿de quién depende? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Él recibir a Cristo, nacer de nuevo. Y aquí dice el apóstol Pablo, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero me quedo en este cuerpo todavía por causa de ustedes. Claro, seguimos vivos por la gracia de Dios y porque aún no es el tiempo o el turno de partir a la presencia de Dios. Pero podemos partir en cualquier momento. Pregunta, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para partir a la patria celestial? Bueno, algunos estamos listos. No hay que tener miedo. Podemos morir por el virus, morir en un accidente de tránsito, un infarto, puede haber un terremoto estos días y todo se abre la tierra. Bueno, no hay que tener miedo. ¿Estamos listos? Yo, sí. Usted también. Bueno, muy bien, ¿eh? Estamos listos. Listos para partir y estar con Cristo. Sigamos. Dice en el versículo 29, capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Seguir a Cristo es un gran precio. Seguir a Cristo es de valientes. Seguir a Cristo no es solamente, bueno, hay momentos hermosos, momentos lindos de victoria, pero hay momentos duros, difíciles. Sean de una prueba de enfermedad, una prueba emocional, espiritual. Nos pueden malentender a veces que uno hace una cosa y nos interpretan de otra manera. Haciendo cosas buenas nos pueden decir, ustedes aquí y allá, cuidado. También pruebas económicas. Bueno, son aflicciones. Seguir como Cristo. Hermanos, vamos al capítulo 2. El capítulo 2 es fantástico. Ahí va a apelar Pablo a la sencillez que hubo en Cristo y que debemos ser sencillos, y también al servicio de Dios. Versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es impresionante cómo aquí el apóstol Pablo le dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, y estimando cada uno a los demás como superiores. El pastor David predicaba el domingo el mensaje de Efesios, de la familia, que a veces puede ser que la mujer tenga más conocimiento, más preparación que el esposo, o también puede que el hombre tenga más preparación que la mujer, y que nos competimos entre parejas, y también el hijo, más que el papá, no. Todos con una sencillez de corazón, y también el ejemplo máximo, dice aquí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La tendencia nuestra, de todos nosotros, algunos capaz más, otros menos, pero la tendencia nuestra de ser humano,
creyente o no creyente, es que uno jala para uno mismo. Primero yo. La gramática es nuestra. Primero yo. Tú, él, nosotros, vosotros, ellos. La gramática celestial. Primero él, después tú, usted, el prójimo, después yo. Nos cuesta, pero esto debe ser día a día, de pensar en nosotros, sea la esposa, los hijos, el vecino, el familiar, hermanos que están con adversidades, con muchas pruebas. Pensar en los demás. Como pasaba en la iglesia del primer siglo cuando leímos Hechos un tiempo atrás, de ver que creyentes se despojen de cosas, se despojaban en aquel tiempo, vendían sus heredades y daban para el servicio de la iglesia. Si se viera eso, se ve eso hoy en día, pero no mucho. Hay mucho egoísmo, muchas cosas, no, primero yo, primero mí. Y a veces nos llenamos de tantas cosas materiales, estar a las puertas del rapto. El Señor viene, ¿con quién quedan todas esas propiedades, todas esas cosas, lo que uno puede tener, cosas materiales? Se quedan para los inconversos. No nos llevamos nada material, pero sí lo espiritual, sí lo eternal. Hay que tener cosas, carros, propiedades, todo está muy bien, claro, que los jóvenes se preparen, estudien, obvio, es muy importante, pero no es el todo de la vida, porque hoy estamos y mañana no. Hay que invertir en lo celestial, en lo espiritual. Y el ejemplo máximo de sencillez, dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice el original, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, cuando Él tomó forma humana, siempre siguió siendo Dios, jamás se despojó de ser Dios, pero se limitó al cuerpo humano, a este estuche, desde que se metió el primer segundo en el vientre de la Virgen María, en los 9 meses, nace en un pesebre, gateó, tomó el pecho, le cambiaban los pañales a él. Qué humillación, La humillación de Jesús no solamente fue el Calvario antes, los latigazos y la cruz. Él se sacrificó desde el primer segundo en el vientre de la Virgen María. 33 años. Entonces, dice que hubo un sentir de que él se humilló. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué ejemplo total de la sencillez que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él se despojó, Él no pensó, bueno, primero yo, porque mira, no, se entregó con todo. Qué ejemplo de entrega, de sencillez de nuestro Señor Jesucristo. Y dice más adelante, dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y, ¿qué dice? Y contiendas. Y miren el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice Pablo, desafía, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. La carne jala a veces, el discutir pasa entre hermanos, entre ñaños en la casa, ¿verdad? Que tienen capaz nietos o hijos y se pelean que quién es más preferido. No, son todos iguales, pero hacer todo sin murmurar. Estás hablando, no sabes acá, mira esto acá, mira, hablar las espaldas y todo eso. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué es lo contrario a sencillo? La soberbia, el orgullo, la vanagloria. Que estoy yo, porque me vean, mira, esto, no. Alábate el extraño y no tu propia lengua, dijo el famoso proverbio que tenemos cuando leímos los proverbios, ¿no? Que nos alabe el extraño, no nosotros mismos, no nos echemos flores nosotros mismos, no, yo esto y me echo flores, ¿no? ¿Y cómo uno brilla? Con sencillez. Uno brilla con sencillez. Dice que somos luminares, como las estrellas en el universo brillan a millones de kilómetros y brillan en medio de las tinieblas. Así debemos brillar nosotros, con un corazón sincero, un corazón sencillo, sencillez, que brillemos con la sencillez que tenemos que tener y que no seamos solamente que brillemos por soberbia y por orgullo. Bien, y más adelante Pablo va a contar algo de Timoteo y algo de Epafrodito, y ahí va a mostrar lo que es el servicio.
Ya vimos sinceridad, sencillez, servicio. Dice en el 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo, dice, del mismo ánimo, o sea, a Timoteo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Vuelve a decir lo mismo, cada uno tira para su lado. Pues ya conocéis los méritos de él, dice el 22, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a o sea, Timoteo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve, dice, ahí está la causa que no envió Timoteo. Dice, miren el 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Miren cómo Pablo también va a hablar de uno no tan famoso. Escuchamos de Pablo, Silas, Timoteo, Tito, pero de Epafrodito muy poco. Y aquí Pablo va a describir quién era Epafrodito, un gran siervo de Dios. Y miren cómo lo describe a Epafrodito. Miren cómo lo describe. Dice, mi hermano en Cristo, obvio. ¿Qué más? Colaborador, compañero, ahí estaba. ¿Qué dice? Compañero de milicia, de la milicia espiritual, la milicia que es del Evangelio. Y también vuestro mensajero, era un mensajero que llevaba mensajes, pero no mensajero de texto, sino mensajero que llevaba los mensajes. Y ministrador de necesidades, le ayudaba a administrar las cosas que tenía Pablo. Y dice a él, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Miren, dice, tened en estima, valórenlo a Él. Valórenlo a Epafrodito. No famoso para algunos, y Pablo le dice, mira, él es un colaborador mío, no tan famoso para algunos, pero es muy leal a mí, qué trabajador, qué bueno, que está ahí dándole con todo. Y dice, él estuvo enfermo, estuvo muy grave. Ténganlo en estima, valórenlo, aprécienlo. Y también a los que son como él. Porque el 30 termina, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba en vuestro servicio por mí. Y otra vez marca la palabra ahí, servicio. Por eso yo decía capítulo 2, servicio. Sencillez de Jesús, de que se humilló siendo el amo y dueño del universo. Su sencillez de humillarse hacia ese hombre por amor a nosotros. Y aquí también después Pablo dice, veamos el servicio que tuvo Timoteo, pero también tuve que enviarles a Epafrodito. Y cómo lo describe. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso de servir. ¿Cómo estamos con el servicio? Debemos preguntarnos en esta noche, ¿cómo está nuestra sinceridad? ¿Somos sinceros o lo contrario, hipócritas? ¿Cómo estamos? ¿Con un corazón sencillo o soberbio? ¿Cómo estamos en el servicio? Servir a Dios hay muchas maneras de servir a Dios. Así que póngase a ver qué puede colaborar en la obra de Dios. Y los jóvenes están activos, muy activos estos últimos meses desde que nos reencontramos en julio, los sábados, las reuniones juveniles. Cada sábado hay jóvenes nuevos, se están convirtiendo, han vuelto otros que no estaban llegando y los que son fieles que van sábado a sábado. Un lindo grupo sábado a sábado. Así es que pueden servir, están en las puertas, están en los grupos ahí para acomodar todo, también en los que están con la música. Bueno, hay muchas cosas por hacer que el Señor nos ha encomendado. Miren el capítulo 3. Capítulo 3, Pablo va a enfatizar el que saber de Cristo, el conocer de Él, el saber más de Él, más de Jesús. Pero
dice así, ¿no? Pablo también, él va a decir, miren el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor, perdón, de Cristo, por amor de Cristo. Pablo tenía muchas ganancias, tuvo muchos sus títulos, fariseo, un doctor en leyes, bueno, era un hombre muy preparado, pero todo eso, dice, para mí eran mis ganancias, eran mis carteles, mis diplomas. Dice, lo he estimado con pérdida por amor de Cristo. Dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, está, saber, conocer de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, sería ir a otras traducciones por estiércol, para ganar a Cristo. Entonces, es importante estudiar, muy importante, estudiar, escuela, colegio, universidad, hacer una maestría, cualquiera sea la profesión, es muy importante. Pero cuidado que en pensar que yo tengo tal cartel, tal cartón, tal diploma, tal cosa, y va a decir, por eso me reconocen. Si bien, sí ayuda en algunas cosas, pero es por lo que somos. Y Pablo dice, todo eso lo tengo por basura. Contar de saber de Cristo, de vivir como Cristo, de saber más de Él y vivir como Él. Y vivir como Él. Dice más adelante, el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y miren que ustedes pueden ver, subrayarlo, que en el versículo 8 dice conocimiento de Cristo Jesús. En el 9 dice y ser hallado en Él. Y en el 10 a fin de conocerle. Entonces podemos poner ahí, yo se pongo así, marco, ¿no? Con unas líneas chiquititas, con uno hará una plumita de punta fina, colorcito, sea rojo, azul, hay muchos colores, y poner conocimiento de Cristo Jesús, 9, ser hallado en Él, y 10, a fin de conocerle a Él. Él es el todo en nosotros, no somos nosotros, pastores, líderes, obreros, diáconos, misioneros, no, Cristo Jesús. A fin de saber más de Él, de conocer más de Él y ser hallado en Él. Él es nuestro molde. Como nuestro pastor dice siempre, nuestro pastor David, la vida está llena de hombres de Dios, plagados de errores, que decirlo como que los ponemos en un altar, no. Y también cuidado en poner a nosotros, todos tenemos fallas, no es que no lavamos las manos, no, cuidado. Pero vemos los ejemplos de ellos, de los que estuvieron antes de nosotros, los llamados héroes de la fe, para ver sus virtudes, qué linda, y también ver sus errores, para no hacerlos. Pero cuidado decir, no, bueno, yo soy, cuidado, nada. Cristo Jesús es nuestro molde, y a Él debemos seguir e imitar. Bien, y Pablo va a decir aquí algo que apela mucho a las carreras esas de maratón o carreras, ¿no? Dice, versículo 12, no que lo haya cansado ya, ni que ya sea perfecto, aquí la palabra perfecto es maduro, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya cansado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es Cristo, claro. Vamos rumbo al cielo. Esto es una carrera, una maratón, no de quién va más rápido, sino la maratón es de perseverancia, de ir tomando ritmo, como Carapaz, aunque eso es bicicleta, pero no es que sale pedaleando como loco, corre y unos cuantos kilómetros, se queda sin aire y se funde, las piernas, los pulmones, todo. Pero él se practicaba meses de preparación para cuando uno veía, yo reportajes, me encanta el deporte, ver cómo él, en momentos que sabía que tenía que ir rápido, otra se mantenía
iba, avanzaba y se mantenía. Bueno, así es. Igual también los atletas, cuando corren, no es salir corriendo. Bueno, los 100 metros planos, eso sí es diferente. Eso es por rapidez, 100 metros planos. Pero cuando la Biblia habla de la carrera, es maratón. Y la maratón es resistencia. Es ir a un paso, perseverar, luchar, avanzar y todo eso. Entonces, viendo todo esto, es saber de Cristo, capítulo 3. Saber de Cristo, saber, conocer y vivir como Él vivió. Sigamos adelante, dice. Dice el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, ¿cómo es esto? Aquí la palabra original en griego es perfecto, es maduro. Así que todos los que somos maduros, dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará a Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. De seguir en armonía. Aquí es que seguimos a Cristo, tenemos armonía en trabajar para Él, ¿verdad? Hay diferentes dones, talentos, gente introvertida o extrovertida. Entonces, pero sentimos de que tenemos que siempre seguir a Cristo y en nuestro molde y seguir y estar de acuerdo en avanzar. Y miren, hermanos queridos, el versículo 20, subrayelo el 20 y el 21. Así como en el capítulo 1 se hablaba de que el que muere en Cristo va a la presencia del Señor, la ciudadanía nuestra, ¿dónde está? En los cielos. Miren el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos queridos, estamos aquí en la tierra de paso, peregrinos, somos ciudadanos del cielo. Entonces estamos aquí de paso. El extranjero a veces compra cosas, por ahí algo, pero él va a la patria celestial, estamos rumbo allá. Pero algo también hermoso, de que nuestro cuerpo, cuando Jesús venga por nosotros, puede ser el rapto hoy y nos lleva al cielo, los muertos en Cristo se van a dar primero de las tumbas, ¿verdad? No es que van a salir las tumbas así como transformados el cuerpo, todo así como calavera y cuerpo, no, así, ¡pam! Y no es que se van a abrir las tumbas, no, desaparece el cuerpo al cielo. Al instante nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Este cuerpo, en el cuerpo de gloria, tendremos el mismo cuerpo del Señor Jesús cuando resucitó. ¡Qué privilegio, qué honor, siendo indignos, qué esperanza! Dice que tendremos el mismo cuerpo de la gloria suya, el mismo cuerpo de Jesús cuando resucitó. Cuando Jesús resucitó, no era un espíritu volando, no, era cuerpo de gloria. Si quería, abría las puertas. Si no quería, pasaba las paredes. Si quería, comía. Si no quería, no comía. Aquí está un momento y aparecía por otro lado. El mismo cuerpo, aquí lo dice, subráyelo. Tendremos el mismo cuerpo de la gloria suya. Entonces, qué maravilla. Y hermanos, en el capítulo 4, y ahí terminamos, capítulo 4, Pablo enfatiza y da todo ya termina su carta corta a los filipenses, hablando del sustento espiritual, emocional y físico, más que todo físico, que hay en Cristo Jesús. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mío, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Parece que había a veces cosas que estas hermanas habían estado en la entidad, ¿verdad?, de ellos, entonces tenían sus discrepancias, se pongan de acuerdo, que hablen, que charlen, ¿verdad? Hermanas en la fe, pasa a veces eso, que no están de acuerdo en una cosa, hermanos en la fe, también, obvio, pero que tengan el mismo sentir, amar al Señor, seguirlo a Él, y que a veces hay diferencias, claro que sí, pero se tienen que arreglar, ponerse a cuentas, como vimos en Efesios, no guardar amargura, resentimiento, hay que perdonarse, qué importante y qué valioso que es. Entonces, bien, dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
regocijaos. No dice amargaos. Hay gente que dice, todo el día había amargada, como vimos en Efesios, amargura, se levantan amargados, se van a dormir amargados, quejosos, quejumbrosos, toman jugo de hiel, seco de amargura, toda una cosa, todo el día amargura. No, regocijaos en el Señor. 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. 6, miren esto, por nada estéis afanosos o preocupados, ansiosos, preocupados, afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, sí nos preocupamos, hay afán, hay ansiedad, claro que sí, claro. La hubo antes de la pandemia y la hay ahora. La economía del mundo se ha contraído y como ustedes han escuchado de mí muchas veces y he orado por eso, y no es que sea descorreado, pero hay que decirlo una y otra vez, aunque estemos en crisis por todos lados, nuestro Dios no está en crisis jamás. Y dice que debemos, ir ante Él. Estamos preocupados, estamos ansiosos, afanados por la enfermedad o por pagar las deudas, la tarjeta, aquí, allá. Bueno, vamos con nuestras peticiones, echar todas nuestras cargas, nuestras ansiedades a Él. Y dice, ¿y Él qué nos va a dar? El 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, no la paz que da el mundo, no la paz momentánea, es la paz de Dios. Que aunque estamos, como leíamos en Corintios, segundo de los Corintios, derribados, golpeados, por eso, pero no estamos destruidos. Sí hay pruebas, claro, en muchas áreas, pero tener la paz de Dios es hermoso. Paz en medio de las tormentas. ¿Y en qué debemos pensar? Dice el 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Subráyelo. ¿En qué debo pensar? En lo verdadero, lo justo, lo honesto, lo amable. ¿Sí? Entonces dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Bien, y Pablo va a marcar desde el versículo 10 hasta el final del área económica. Miren cómo Pablo habló de la sinceridad en capítulo 1, habló en capítulo 2 de la sencillez de Jesús, que vemos sencillos como Él, sencillos, de que seamos serviciales para la obra, y también el capítulo 3 de saber de Cristo, saber de Él, conocer de Él y vivir como Él vivió al máximo. Es un esfuerzo diario, esto es un día a la vez, un paso a la vez. En estos versículos va a aplear el sustento, sí emocional, pero también el sustento económico. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. O sea, diciéndole, qué bien que van a poder dar la ofrenda. Como vemos en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, habían ciudades que él trabajaba. Dice que Pablo y Silas hacían carpas, dice Hechos. ¿Qué hacían carpas? Eran como arquitectos o constructores o albañiles, como quieran ustedes saber, pero construían carpas, hacían casas con sus manos. Y decía Pablo, haciendo eso para ser gravoso a los hermanos. Pero en otras iglesias, en otros lugares, les daban ofrenda y así vivían meses o hasta algunos años. Pero en otros lugares, para no ser gravoso, porque no tenían capaz de apoyo económico, tenían que con sus manos, Pablo y Silas, hacer carpas. Es digno eso. Entonces, aquí le dicen a los filipenses, van a hacer, faltaba la oportunidad y van a contribuir, qué lindo. Cuando contribuye para las personas, es para Dios. Dar a Dios es para sustentar a las personas, los misioneros, los necesitados. Eso es. Y aquí dice 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, y que también debe ser nuestro molde, hermanos. Sé vivir humildemente, con lo justo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, full, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y ahí está el famoso versículo 13. Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. ¿En qué? En esta área. Ese tiempo de ajustes que ha habido, bueno, Dios ha provisto la comida, pero capaz también la comida se ajusta un poco, gastos por aquí y por acá se reducen, uno aprende a vivir a veces en abundancia o en estrechez. Que no nos deprima, no nos amargue, sino nos llene de gozo y saber que Él nos está ejercitando nuestra fe para vivir día a día. Y dice acá, versículo 15, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Miren, en Macedonia, mucha iglesia, la Virgen del Codo, tacaño. Pero ustedes estaban prestos. Pues aún a Tesalónica, 16, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Contundente de que los filipenses no solo fue una sola vez, sino constantemente. Aquí dice, una y otra vez me ofrendaron para mis necesidades. Qué lindo, hermanos. No es que busque dádivas o tengan lástima. No, dice Pablo. Sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Cuando uno colabora en la obra de Dios, no es para el beneficio de un humano, sino para Dios. Estamos invirtiendo en la cuenta celestial. Damos dinero físico o damos canastas de amor, todo eso, cosas materiales, pero estamos acumulando en la cuenta celestial. ¿Y qué dice acá? 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Aquí dice, olor fragante. Hablamos del dinero. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, cuando uno da una ofrenda, un diezmo, que por ahí ustedes también están viendo hoy día mucho YouTube, cuidado, porque muchos enseñan de que el diezmo es para lo que era para antes de Cristo. No, hermanos. El diezmo sigue vigente. Y también el ofrendar. Y aún más, en el tiempo bíblico del libro de los Hechos, cuando vendían las propiedades, daban el 100%. Y tenían algunas propiedades, algunas fincas, y de unas 2, 3, 5, daban una para la obra de Dios, daban al 100%. Entonces, por ahí esos pseudos maestros, con una doctrina equivocada, dicen que no hay que diezmar, sino que dar más hay unas monedas. No, hay que dar de corazón, con alegría, pero sí, lo que Dios nos prospera semanalmente, quincenalmente, mensualmente, bueno, dar la parte de Dios. Y que dice que ¿qué es la ofrenda? ¿Qué es el dinero ante Dios? Es olor fragante, subrayelo por favor, en el 18, es sacrificio acepto y agradable a Dios, claro, porque también no es que, como dice el pastor David, da al que ama, no el que dice, no, me sobra esto, no, debe costarme, así, lo hago como con amor, con alegría, pero así, cosas pequeñas, no, doy con amor, doy bien, como Dios se merece. Y aún más también, no es que yo le colaboro a Dios, ¿sí? Él es el amo y dueño del universo. Al dar nuestro dinero, es para colaborar para la obra de Dios. Aquí está clarísima la palabra de Dios. Y es un olor fragante. Entonces lo que yo doy a mi Dios en el nivel económico, ¿huele bien o huele mal? Así debe ser, olor fragante. Y dice el 19, ¿cómo Pablo anima? Porque estaban ellos invirtiendo en la obra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo, no alguno, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir, mi hermano, sí lo espiritual y emocional, pero esto es puntual, va a suplir lo económico. Estamos estrechos, sí, algunos más que otros, pero Dios tiene el control. Dios jamás se equivoca y Él sabe lo que está pasando, lo que ha permitido. No estoy de acuerdo porque Él nos manda cosas malas, no plagas, pero Él sabe lo que hace. Y cuando venga el Apocalipsis, todas las plagas que están en el Apocalipsis es por castigo de Dios, para que el pueblo, el mundo reaccione. Y lo que estamos viviendo es para que nuestra fe esté más pulida, estemos más agarrados a Dios. Y créanme que el Señor viene pronto, está pronto por volver. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a orar. Y recuerde, de tener un corazón sincero, ser sencillos, ser servicial, saber y más de Cristo, y el sustento que Él nos da, nos va a llenar espíritu, alma y cuerpo. Amén, mis hermanos. Bien, oremos. Señor amado, gracias por esta noche de estudio bíblico, viendo el libro de los Filipenses.
que Pablo escribió en la cárcel, estaba en la cárcel. Él es la carta del gozo. Señor, se repite, qué lindo, Señor, esta palabra gozo, se repite 16 veces. Y es por algo, Señor. Pablo estaba con gozo, pero como que los filipenses estaban a veces medio pinchados, medio desanimados, y tú usaste a tu siervo Pablo para animarlos y haces ese énfasis en la palabra gozo, gozo, gozo. El gozo en ser gozosos sinceramente, ser gozosos con sencillez, ser gozosos con el servicio, ser gozosos en saber más de ti, ser gozosos en el sustento, contentos con lo que tenemos, poco o mucho. Señor, provéenos, susténtanos como hasta ahora. Queremos tener un corazón agradecido ante ti y ayúdanos a seguir adelante. Que bendigas a cada hermano, hermana que está viendo aquí en Milagro, en el Ecuador y en otros países, jóvenes o adultos o ancianos o un gente que no te conoce. Señor, ayúdanos, bendícenos, Padre Celestial. Tú vuelves pronto, tú vienes por nosotros, bendito Dios. Y queremos tener ese gozo a pesar de las circunstancias, mi Señor, para avanzar. Puesta la mirada en ti, saber más de ti, vivir como tú, tener tu ejemplo de tu sencillez y ayúdanos a ver por los demás, siendo sinceros y susténtanos, Señor, y vivir una vida agradable, día a día, un paso de vez. Gracias por todo, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Un gusto. Que Dios los guarde y los prospere en lo espiritual, en lo emocional y en lo material. Buenas noches, que el Señor les bendiga.